Señoras y señores, son las 11 en punto de la mañana. Los saludamos en nombre de la revista Latin Pyme y la Fundación Unipymes. Les damos la bienvenida a esta conferencia Coaching con propósito con la experta Jenny Alexandra Prieto Duarte. Ella es coach internacional de alto nivel, bajo estándares ICF, máster en liderazgo y desarrollo organizacional, coach en técnica de 4 elementos y entrenador élite, con experiencia de más de 15 años como consultora, coach y conferencista en soluciones en gestión, estrategia y transformación para empresas, equipos y empoderamiento de personas. Entre otras experiencias que tiene Jenny, es una gran experta que nos acompaña hoy. Jenny, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días, Liliana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Bueno, con mucho gusto, Jenny. Si nos faltó algo para contarle a nuestros asistentes, pues nos gustaría también compartirlo porque también es chévere saber quién es nuestra gran experta en este día. A propósito, esta es la última conferencia del año 2020. Cerramos yo creo que con broche de oro este ciclo de conferencias 2020. Bueno, Liliana, pues muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, pues hoy los voy a acompañar en este espacio de coaching con propósito, con el fin de poder compartir experiencias de acuerdo al trabajo que he venido desarrollando de forma personal y por supuesto transfiriendo toda la experiencia a través de mi marca personal Red Jenny Prieto y Redit Consultores, mi firma de consultoría. Entonces, pues esperamos de verdad poderles brindar el mayor apoyo en este proceso y poder darles herramientas también que les permita a ustedes tener el coaching como parte de un propósito de vida y como una herramienta que les va a servir a ustedes también para poder obtener resultados. Entonces vamos a compartir por acá pantalla, permítanme un segundito. Liliana, ¿me ayudas por favor para compartir pantalla, por favor? Listo, ya vamos a cambiarte acá. Bueno, mientras tanto quiero decirles que al final, 11:45 de la mañana, habrá un espacio para responder preguntas. Jenny las estará respondiendo, así que ustedes pueden irlas escribiendo durante el transcurso de la conferencia. Ya te estoy poniendo como presentador para que puedas compartir. Listo, Jenny, ya estás como Muchas presentador. gracias. Sí, señora, ya. Listo, ahí ya está viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, ya la estamos viendo y te escuchamos perfectamente. Perfecto, bueno, muchas gracias. Entonces, entrando en materia, entonces lo primero que vamos a saber es qué es el coaching, ¿cierto? El coaching es una disciplina, es una herramienta que nos permite a nosotros fortalecernos no solamente a manera personal, sino también desarrollar habilidades, comportamientos, actitudes y todo lo que necesitemos precisamente para el logro de los resultados. De esa manera, poder facilitar y poder garantizar que vamos a cumplir nuestro propósito como lo hemos enunciado en esta mañana de hoy. Entonces, en tal sentido, es muy importante saber que el coaching tiene, digamos, 4 frentes principales. Uno, es un método para reconocer la realidad, ¿cierto? Muchas veces nosotros, y no sé si les ha pasado, que nos sentimos como atrapados, encerrados, no sabemos qué camino coger, por dónde enfrentar la vida, por dónde tomar de pronto una decisión, y el coaching nos puede apoyar a facilitar ese camino. También para conseguir resultados. Claro, de pronto hay momentos en los cuales nos sentimos que no podemos, que no lo vamos a lograr, que no tenemos un objetivo, un propósito claro, y esta herramienta pues también nos brinda la posibilidad de poderlo hacer. Lógicamente, también permite generar crecimiento personal. Y cuando hablamos de crecimiento personal, pues estamos precisamente orientando a que nosotros desde el proceso de transformación podemos llevar el coaching como una herramienta. Yo siempre he pensado que el coaching debería ser parte de la canasta familiar, precisamente para poder facilitar los procesos de cambio, los procesos de transformación, no solamente de hábitos, sino también de actitudes y comportamientos, y poder desarrollar capacidades, de tal suerte que esas capacidades nos permitan fortalecernos, poder asegurar también esos resultados, pero sobre todo dar un giro importante en la manera como estamos haciendo las cosas. Y por eso el coaching
finalmente se convierte en un entrenamiento de autoliderazgo. Y cuando hablamos de autoliderazgo, estamos buscando precisamente tener un foco, estamos buscando tener convicción, pero sobre todo tener un propósito claro que nos permita, a partir del autoconocimiento, a partir de la autoestima, poder generar una herramienta propia y personal que nos permita avanzar y desarrollar frente a ese propósito. Pero alrededor del coaching hay una serie de herramientas importantes. Lo primero es que el coach, que sería en este caso el entrenador, la persona con la cual tú te vas a entrevistar, es decir, que tú en este caso serías el cliente o coachee, tendrían una conversación de valor, donde realmente la mayoría del tiempo quien más va a hablar va a ser el coachee. Y este coachee va a trabajar de una manera pertinente, consciente, en la medida que el coach se esfuerce en generar preguntas poderosas, preguntas que lo lleven a reflexionar, a indagar a la interior para saber si realmente lo que está afectando a la persona o lo que cree ella que lo está afectando está orientado precisamente a ese propósito o tal vez a otros aspectos que de pronto son necesarios trabajar. El coaching además nos va a ayudar también a conseguir los cambios, ¿cierto? Y esos cambios van a facilitar el desarrollo personal, el desarrollo profesional, pero sobre todo lograr y alcanzar las metas. Digamos, ese es el objetivo principal. Y cuando yo hablo acá de metas, no me estoy refiriendo necesariamente a algo empresarial. Pueden ser metas básicas sobre algo que te está desafiando, algo que te está retando y algo que necesitas poder desarrollar de tal suerte que favorezca también tu crecimiento y tu desarrollo de capacidades de una manera adecuada y sobre todo de una manera que te permita a ti crecer y que te permita ser aquello que quieres ser. Pero eso solamente se va a dar si también hay buena disposición por parte del coaching. ¿Qué no es el coaching? Entonces, importantísimo que tengamos en cuenta que el coaching no es dar consejos. ¿Por qué? Porque cuando tú te vuelves consejero, no hay compromiso de la otra parte ni de este lado, ni tampoco, y de pronto puedes caer en ser inoportuno, ¿cierto? Al dar el consejo. Y en vez de pronto favorecer o facilitar o poder apoyar, podrías estar arriesgándote a que de pronto te den una respuesta un tanto negativa. Entonces, el coaching no es dar consejos, no es consejería, es más un camino precisamente de facilitación a través de un método de preguntas que ahorita voy a referirme un poquito sobre esto. Tampoco es terapia. O sea, si tú estás buscando el coaching para terapiarte, realmente lo que es buscar es un especialista en psicología o psiquiatra, si ya son casos de pronto que requieran este tipo de disciplinas. Pero algo muy, muy, muy importante a tener en cuenta es que la terapia es porque ya requieres, digamos, de un seguimiento, digamos, médico, de un especialista, de una persona que ya te va a diagnosticar o te va a dar un tratamiento en específico. Por eso no hay que confundirlo con terapia. Tampoco es consultoría, porque normalmente la consultoría trabaja a través de un especialista que va a resolver un problema a partir de un diagnóstico y realmente el coach no te va a solucionar los problemas, no te va a dar tampoco las soluciones a los problemas, porque lo que va a hacer es hacer que tú entres a tu interior y que tú mismo encuentres las respuestas. Por eso, como les decía, la mayoría del tiempo, quien habla en este caso es el coaching. En tal sentido, es muy importante que sepamos que el proceso consultivo, pues ya, digamos, entra a una intervención no necesariamente técnica, también puede ser sobre habilidades blandas, pero normalmente el consultor es el que da la solución e incluso construye la metodología. Tampoco es mentoring, aunque se pueden trabajar de manera combinada, igual con las de arriba también lo podríamos hacer. El mentoring, digamos, ya es un acompañamiento más cercano, donde vamos a facilitar un proceso. Por ejemplo, cuando una persona se quiere jubilar, ¿cierto? Necesita un acompañamiento para poder también solucionar y poder orientar cómo dar esos pasos al momento de su jubilación. Entonces, miren que es un acompañamiento, una mentoría, donde se requiere también un experto, pero que normalmente también es conducente a dar una solución. Entonces, ya hemos mencionado que se requiere un coachee y se requiere un coach.
El coachee es el que está buscando el proceso de coach, el que requiere afianzar su propósito y necesita esta herramienta para poderlo favorecer. El coach es la persona que ha estudiado, que se ha vuelto experto en temas de coaching y que va a ser un orientador de un camino. ¿Y esa orientación cómo se desarrolla? A través de la mayéutica, a través del método socrático. Resulta que Sócrates, a través de la mayéutica, lo que hacía era utilizar las preguntas, una pregunta detrás de otra, no para resolver las preguntas. Fíjate que normalmente el coach hace una pregunta y puede ser que el coachee le diga, venga, pero ¿cómo lo soluciono? Y él no te va a responder, el coach no te va a responder, él te va a volver a lanzar otra pregunta para que el coachee, bajo su propia conciencia y su propia razón de ser, que es el propósito precisamente que está buscando, pueda desarrollar un proceso en el cual él encuentre las respuestas, ¿cierto? Y va a ir a una indagación, a un proceso reflexivo, donde va a ir al interior y eso lo va a hacer con ayuda del coach. Por eso, muchas veces el coach podría sonar un poco irónico, porque cuando las preguntas se hacen, no se pretende con la pregunta estar esperando una respuesta. Es más bien una intención precisamente para llevar al coachee a la búsqueda de aquello que precisamente él está buscando. Pero si tú como coachee llegaste ante el coach pensando que el coach es el que te va a dar la solución, ese no es el camino. Allá tienes que buscar otro especialista, un consejero, un consultor, un terapeuta o un mentoring para que te ayude a dar soluciones. Pero en este caso no es para dar soluciones concretas, es para preparar el camino para que tú encuentres las soluciones. Entonces, pueden pasar cosas, ¿cierto? El coachee normalmente puede arruinar o transformar su vida de acuerdo al momento que esté viviendo. Por eso, en cada momento, y sobre todo los life coach, las personas que han estudiado coaching personal o coaching de vida, trabajan muy fuertemente sobre las áreas o prioridades de la vida que normalmente trabajan lo que tiene que ver con la libertad, con el conocimiento, con la prosperidad y con todo aquello que necesita una persona para poder avanzar. Ya es cuestión, digamos, de empezar a determinar cuáles son esas áreas o cuáles son esas prioridades de la vida que el coachee requiere trabajar. Y normalmente el que pone el tema y el que define el propósito o el objetivo de la sesión de coaching es directamente el coachee. Por eso es muy importante que si él ya tiene conciencia que requiere una sesión de coaching, es porque sabe que no quiere ni arruinar su vida, pero también quisiera poder transformarla. Entonces, la vida está llena de desafíos y precisamente esos desafíos son los que nos van a dar la oportunidad de crecer y triunfar. Y ese crecimiento y ese triunfo va a estar lleno de baches, va a estar lleno de dificultades, va a tener una serie de situaciones donde vamos a estarnos preguntando quiénes somos, quién decide a través de nuestro interior. Y entonces empieza a activarse, yo le llamo la loca de la mente, ¿cierto? Donde empieza por acá a salir vocecitas de yo no puedo, yo no soy capaz, es que eso no es para mí, es que eso es muy difícil, ¿cierto? Y esa misma zozobra, esa misma incertidumbre y esas voces hacen que muchas veces tú no tomes acción ni vayas con determinación por lo que quieres. Te resistes, ¿cierto? Te resistes, te niegas la posibilidad de crecer, te niegas la posibilidad de triunfar, porque muchas veces también puedes ver esto como riesgo, como amenaza, como que de pronto si yo hago eso, me puede pasar esto. Pero eso puede llevarte en algún momento también a la desilusión, a la crisis y a no entender el por qué no he tomado ese tipo de decisiones. Y hace rato veo pasar gente que estando en las mismas situaciones ya han tomado acción. Entonces es en esos momentos cuando estás en esta parte de la curva, como lo vemos acá en la figura que Fisher nos plantea, es cuando probablemente vas a necesitar un coach. Y el coach lo que va a hacer es transformar esas emociones que tal vez en algún momento ya se volvieron sentimiento y transformarlo en ideas que te permitan avanzar, que te permitan ir en dirección
de el aprendizaje, ir en dirección de las oportunidades e ir en dirección del cambio. Y de esa manera poder aceptar, explorando lo que está ya sucediendo e ir generando pequeñas victorias que poco a poco lo que van a generar en ti es confianza, empoderamiento, ¿cierto? Poder personal y facilitar también el camino para que puedas tomar las mejores decisiones. Pero para poder desarrollar eso, necesito empezar a adoptarlo e integrarlo para que el proceso sea sustentable y sostenible en el tiempo y poder seguir adelante con total confianza que al final de cuentas es el valor de los valores, el que te va a permitir a ti luego dar el siguiente paso. Te aseguro que después de que asistes a una primera sesión de coaching, vas a querer más de eso. ¿Por qué? Porque si empiezas a obtener resultados a título personal, a título profesional o laboral, eso te va a generar la confianza también de seguir utilizando esta herramienta. Recuerda que no todos los coaches necesariamente son psicólogos. Eso también es importante que lo tengas en cuenta. El coach es una persona que ha decidido y ha elegido estar en servicio de una persona, que ha elegido poder apoyarte en tu proceso, que ha elegido poder caminar contigo en una misma vía para poder fortalecer tu proceso, tu propósito y sobre todo que tu vida sea diferente a lo que se ha planteado hasta el momento. Entonces, también las sesiones de coaching te van a llevar a ti a poder identificar cuáles son esos talentos o cuáles son esos dones que tú tienes y que de pronto muchas veces no aprovechas, que muchas veces no explotas porque definitivamente te da temor de hacerlo o porque en algunas ocasiones sientes que de pronto no es tan sencillo poder desarrollar esas actividades. Los dones que tenemos en una sesión de coaching los podemos empezar a reconocer, los podemos despertar de tal manera que los activemos y los pongamos al servicio nuestro. Es cuestión de empezar a sacar nuestro observador y empezar a mirar si efectivamente eso que yo quiero ser realmente soy. Y probablemente sí. Y te vas entrenando para irlos desarrollando para que en el tiempo ya ni te des cuenta que lo tienes. Miren, yo les cuento una experiencia personal que algunas de las personas que tal vez me están escuchando no lo van a creer, otros de pronto lo saben y saben que fue un proceso que yo viví en algún momento. Yo no podía hablar en público, o sea, para mí hablar en público hasta la época que hice mi pregrado, para mí era una situación compleja, me generaba terror, tartamudeaba, no podía exponerme, mejor dicho, era una situación que para mí era muy, muy difícil. Prefería que me dejaran muchísimos ejercicios de matemáticas y no tener que hablar en público. Pero entonces un día tuve un detonante que fue el que me llevó a tomar acción y a hacer un giro transversal en mi vida, ¿sí? Donde dije, yo soy capaz y yo voy a poder hacer esto. Y desde ese día tomé la decisión de poder apoyar personas, de poder a través de la palabra, poder brindarte la posibilidad de conocer, no solamente desde el coaching, sino también desde la consultoría y desde diferentes acompañamientos a través de formación de personas, donde he podido de alguna manera apoyar a diferentes seres humanos que han tenido dificultades y que en algún momento, al igual que yo, dijeron, no soy capaz y no voy a poder. Y eso ha llevado a que definitivamente vaya haciendo un giro transversal en mi vida y que haya reconocido que aquello que me estaba generando una talanquera, que era supuestamente no poder hablar en público porque me lo había creído o algo en mi vida me había generado esa creencia, ¿cierto? Que yo no era capaz y que yo no iba a poder. El día que yo solté eso, reconocí un don, reconocí un talento que estaba dormido. Ese talento dormido despertó y hoy día pues hago conferencias, soy coach y trabajo, como les digo, apoyando a diferentes personas precisamente a su crecimiento personal, profesional y laboral. Y bueno, y así como yo, algún día, así como esa mañana que yo me levanté y dije, no sé, necesito un cambio, necesito hacer algo diferente. Y esa mañana en que me levanté y dije, voy a hacerlo, voy a ser capaz frente a todo lo que se presente. Y probablemente más de uno de los que esté acá ha levantado también la manito y dice, yo necesito un cambio, necesito un cambio.
Recuerden que los cambios son permanentes, recuerden que los cambios son constantes, los cambios se pueden dar todos los días, todos los días. Yo puedo cambiar un hábito, ¿cierto? Y eso es lo que al final me va a llevar a transformarme, ¿cierto? Recuerden que así como el agua cambia de estados, ¿sí? O sea, se transforma a través de los estados, más bien, pero el agua en sí no cambia. Fíjense que ella sigue siendo agua independientemente de si es líquido, sólido o gaseoso. Ella solamente se transforma. Y esa es la invitación que yo te quiero hacer desde el coach. Date la posibilidad no de cambiar, sino de transformar. Transformar aquellas cosas que tú quisieras ser o que tú quisieras hacer o que tú quisieras obtener. Miren que podemos trabajar desde ahí, desde el ser, desde el hacer y desde el querer hacer o desde el obtener. Y entonces hay momentos en que estás así, ¿cierto? Como que no encuentro el camino, auxilio, alguien que me ayude, ¿por dónde voy a agarrar? Y hay otros días que te sientes poderoso, empoderado, capaz y que vas a tomar acción, ¿cierto? Pero vuelves y caes en esto, ¿cierto? Entonces, ahí es muy importante que reconozcamos cosas. Primero, identificar qué nos está doliendo, qué nos está doliendo para de esa manera cambiar por dentro. Claro, entonces ahí cuando escuchamos cambiar por dentro, entonces ya me van a terapiar, ya me van a mandar al psicólogo, ya me van a coachar, ¿cierto? Pero miren que el coaching se puede volver una herramienta autogestionable en la medida que se requiere. Sin embargo, ya acá un tema bien importante, miren, yo trabajo en coaching ya voy para 7 años en este tema, y les digo, en esos 7 años también he tenido mis propios coach y yo he sido coachee, porque hay una mayor responsabilidad cuando tú te vuelves coach, ¿cierto? Porque tienes responsabilidad frente a las personas que sirves, a las personas que estás apoyando. Y por tanto, tú también debes trabajarte todo el tiempo. Entonces, eso que nos duele puede ser, por ejemplo, falta de autonomía. ¿En relación a qué? En relación al dinero, en relación al trabajo, en relación al tiempo. Falta de autonomía, eso me duele, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que no tengo trabajo, es que no tengo qué hacer. Falta de conciencia o sabiduría, es que yo no entiendo, es que soy un ignorante, es que me cuesta porque es que me falta información. Entonces miren todos esos mensajes que nos vamos metiendo en la cabeza. O estamos en el sufrimiento. Han salido de pronto decepciones amorosas o de pronto vemos que los demás avanzan y nosotros no, ¿cierto? O simplemente nos hacemos la vida gris, ¿cierto? Nos hacemos la vida gris y somos nosotros mismos los que nos estamos negando esa posibilidad. Entonces, ¿cómo hacer para que estos 3 aspectos podamos empezarlos a trabajar? Entonces, lo primero para cambiar por dentro es actuar desde la libertad, ¿cierto? Actuar desde la libertad. Cómo ser libre financieramente, cómo tener libertad de tiempo, cómo tener libertad en mi propio trabajo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa un montón que encuentro personas que están diciéndose eso, pero tampoco hacen nada para cambiar. Personas que están aburridas en su trabajo y quisieran ser independientes y no lo hacen por el miedo, ¿cierto? Pero tampoco construyen un camino para lanzarse, ¿cierto? Yo hace exactamente ya 10 años decidí lanzarme a ser independiente, a trabajar independiente. Y he tenido de todo, o sea, yo he pasado la curva de Fisher como yo no sé cuántas veces. Y en esta pandemia, mejor dicho, ni se diga, ¿cierto? Porque lógicamente soy un ser humano. Recuerden que los médicos también se enferman. Entonces, en ese sentido, también muy importante determinar cómo hacer para dar giros, para cambiar creencias, para cambiar hábitos y sobre todo para tomar acción. La cultura me va a generar mayor conciencia, mayor sabiduría y mayor conocimiento. Ah, bueno, si lo que te está faltando es esto, entonces, ¿qué tal si haces viajes? Con los viajes tú puedes generar conocimiento y puedes generar sabiduría. ¿Qué tal si adoptas un arte? ¿Cierto? ¿Qué tal si decides estudiar aquello que has aplazado tanto? ¿Sí? Ojo con la procrastinación. La procrastinación es ese saboteador
que hace que de pronto nosotros no hagamos las cosas en el debido momento, las posterguemos por cosas triviales, ¿cierto? Entonces, no, eso lo dejo para después, o el otro año, o cuando termine esto, y finalmente no termino haciendo. El otro camino es la felicidad, ¿cierto? La felicidad. Y la felicidad, pues, es la que me va a generar evitar el sufrimiento. Entonces, cuando tú eres consciente que la felicidad es una emoción que depende 100% de ti y no depende de nadie más, y cuando tú eres consciente de que no tienes que quedar bien con los demás, que no tienes que darle el gusto a los demás, que no siempre tienes que ser el mejor, porque miren que eso también es una creencia, ¿cierto? Cuando tú renuncias precisamente a esas cosas que de pronto no te están construyendo, que no te están dejando crecer y le pones límite a lo que le tienes que poner límite, vas a avanzar de manera significativa. Entonces la pregunta para ti es, si sigues siendo el mismo, ¿cómo esperas resultados distintos? ¿Cierto? Si sigues siendo el mismo, ¿cómo esperas resultados distintos? Si tú tienes un objetivo claro y una meta clara, lo único que tienes que ajustar es tu plan. ¿Sí? No importa si es el plan A, B, C, los planes que sean necesarios. Si tú tienes la oportunidad de hacer ese ajuste y de cambiarlo, vas a tener la posibilidad de ser quien quieres tú ser, pero necesitas crearlo y sobre todo necesitas creer. Pero entonces cuando tienes esa dificultad, ahí es donde requieres el coach, ¿cierto? Y entonces necesitas un coach para salir de esa zona de confort, de ese lugar donde te sientes cómodo y donde tú dices, bueno, yo mejor me quedo acá porque para qué arriesgarme, para qué ir por mis sueños, para qué dejar que la gente siga pasando frente a mí y yo no hacer nada. Esa es una elección. La decisión y la elección es tuya. En ese sentido, es importante reconocer en qué espacio de la zona de confort estoy. Recuerden que la zona de confort se va ampliando, ¿cierto? Esa zona de confort pasa a una zona de miedo, luego una zona de aprendizaje y luego una zona de crecimiento o aventura. Lo único que hace es irse expandiendo, o sea que cada vez que vas expandiendo esa zona de confort, vas a tener que tener nuevos retos. La zona de confort es donde te sientes seguro, tu zona cómoda, donde nada te preocupa, nada te estorba y nada te limita, ¿cierto? Pero cuando empiezas a ver que el resto empieza a crecer, cuando empiezas a ver que tú no has avanzado, entonces empiezas a entrar en la zona de miedo. Te empieza a faltar confianza en ti mismo, empiezas a procrastinar, a encontrar excusas, a verse afectado por las opiniones de los demás, que toman las cosas personal. Cuando estás en la zona de miedo, en la zona de miedo es el momento de tomar acción. Y te voy a poner un ejemplo. Yo no sé si alguno de ustedes una vez cuando se iban a lanzar a la piscina les dio miedo, o sea, al comienzo como que, no, pero ¿qué tal me golpeé? Pero ese miedo fue necesario para ir a tomar acción. Cuando ya te lanzaste la primera vez, entraste en una zona de aprendizaje y se sintió rico, se sintió delicioso, pero mira que tomaste la acción, porque estás enfrentando el problema, te estás enfrentando el desafío y adicional te estás dando la oportunidad de abrir nuevas posibilidades, de crear habilidades y de ampliar esa zona de confort. O sea, ya estás en una zona de aprendizaje y para eso necesitas información y necesitas lanzarte. Y la zona de aventura o la zona de crecimiento es donde ya empiezas a vivir tus sueños, donde empiezas a encontrar tu propósito, a cumplir tus metas y a conquistar en definitiva esos objetivos que te has trazado. Ese camino lo podrías hacer solo, ¿cierto? Lo puedes hacer solo y te lo aseguro que lo puedes hacer solo. Yo he pasado por esos círculos todo el tiempo. La buena noticia es que tú tienes esto para ti y puedes pasar por todos los círculos cada vez que quieras. La mala noticia es que todos los días estás en una zona de confort, todos los días. Por tanto, la zona de crecimiento va a estar siempre en vista al camino de la oportunidad, ¿cierto? La oportunidad es lo que me va a permitir a mí avanzar. Entonces, ¿qué nos limita? Que muchas veces nos centramos en el pasado. Es que a mí me pasó, es que resulta que, es que en tiempo atrás, o muchas veces también el tema del linaje, nos podemos ver afectados por temas de linaje, ¿cierto? Creencias familiares, situaciones particulares que ocurrieron en la familia, entre otros.
Sin el poder personal que ofrece el presente, pues no vamos a poder tomar decisiones. Por eso es importante sentarnos en el presente, vivir el presente. Y en una sesión de coaching, el coach te va a llevar siempre al presente para poder enfrentar el futuro, al presente para enfrentar el futuro. Cuando el coachee se tiende a ir al pasado, el coach va a hacerlo ir al presente y al futuro, siempre. Pero cuando tú te empiezas a dar cuenta como coach que él quiere ir al pasado y pasado y pasado y se está quedando pegado ahí, es porque probablemente ya necesitas terapia, ¿cierto? Entonces ahí ya es otro tipo de trabajo que no te lo va a resolver el coach. Y eso es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando el coach dice, mire, definitivamente no le puedo apoyar y usted lo que necesita es terapia, hágale caso a su coach, porque él también conoce sus límites y él también sabe hasta dónde puede proceder. Y eso es una manera responsable y amorosa también de decirte, mira, hasta acá te puedo acompañar. Y eso hace parte de los acuerdos también del coach. La necesidad de un proceso de coaching, ¿quién lo decide? Pues lo decide cada persona. Algunas veces se hace de manera autónoma, ¿sí? De manera autónoma. Yo quiero un coach porque lo necesito, punto, ¿sí? Tú ya encontrarás tus motivaciones. Otras veces porque alguien más ve que tú necesitas un coach y te busca la oportunidad de hacerte coaching y te lo asignan. Eso pasa mucho, por ejemplo, en las empresas, ¿cierto? Y digamos, esos dos escenarios se van a dar en cualquier momento, ¿cierto? Entonces, en la medida que se vaya dando. Y por supuesto, personas que de pronto están cerca a ti, de pronto te pueden recomendar, oye, ¿por qué no te haces coaching? ¿Cierto? Miren que no necesariamente las empresas. A mí muchas veces, por ejemplo, me buscan, no sé si es por mi manera de ser, a veces a pedirme consejos, ¿sí? Y adivinen qué pasa. Yo empiezo a utilizar el método socrático, ¿cierto? Precisamente porque cuando te vuelves coach, te vuelves responsable también de tu energía, de tus emociones y de tu palabra, de lo que vas a decir. Por eso es muy importante también orientar a la persona y decirle, mira, yo no te voy a dar un consejo, eso podría sonar de pronto un poco brusco, pero lo que sí puedo hacer contigo, si tú me lo permites, porque una de las premisas del coaching es pedir permiso, te puedo hacer coach. Quisieras que te haga coaching, ya eso es diferente. Y a partir de eso, saber qué hacer. Ahora bien, recuerden que yo no solamente soy coach, sino también soy consultor. Entonces, si ya se trata de un tema técnico, de un tema de otro tipo, que no tiene nada que ver con tu persona, bueno, ahí ya es otro tema, y pues ahí yo diferencio los roles. Entonces, ¿en qué momento tomar la decisión de hacerte una sesión de coaching? Pues cuando requieras superar dificultades y dificultades que pueden ser ilimitadas. Todos los días vamos a tener dificultades. ¿Recuerdas lo de la zona de confort? Todo el tiempo. Entonces, ese es un buen momento para elegir una sesión de coaching. También cuando necesitas aprender a confrontar debilidades y a generar desafíos para despertar y desarrollar el potencial dormido. ¿Recuerdas que te conté que yo no era capaz de hablar en público? En algún momento desperté y desarrollé mi potencial dormido. En este caso particular, claro, tengo muchas personas a mi alrededor que me apoyaron y si en esa época yo hubiera conocido el coaching, tal vez me hubiera lanzado de una a que me hicieran coach. Por alguna razón particular, yo logré salir de esa dificultad, de esa zona de confort a partir del miedo y a partir de una situación que me pasó al momento de sustentar mi proyecto de grado, de pregrado, ¿sí? Y eso me llevó a darme cuenta, eso fue como lanzarme a la piscina, ¿cierto? Y a darme cuenta que sí era capaz, que sí podía hacerlo. Entonces eso me generó confianza y me generó convicción y me generó un foco diciendo, oiga, yo sí lo puedo hacer y lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque soy merecedora de poderme dar esta oportunidad, digamos. Y cuando me convencí de eso, créanme que el resultado ha sido impresionante y esa es la razón por la cual hoy día trabajo en lo que trabajo, hago lo que hago y me permito y me doy el permiso precisamente de orientar personas en el proceso de coach. Y entonces tú podrías encontrar diferentes motivaciones, ¿cierto? Para el coach. Entonces, de pronto requieres una visión hacia el futuro, no sabes mucho qué hacer, o de pronto necesitas un análisis realista
Normalmente el coaching es confrontador, ¿sí? Es confrontador, te confronta. Necesitas encontrar un punto de partida para hacer algo o necesitas clarificar tus sueños y proyectos. Necesitas saber un poco más sobre tus áreas y prioridades de la vida. Actitud frente al pasado, o sea, ¿qué actitud tienes tú frente al pasado? Para ahí recuerden que siempre me traigo a la persona al presente, pero si el coaching te sirve para descubrir que tienes que ir a terapia, pues también de pronto necesitas ese tercero para que te lo diga. El desarrollo personal y profesional, aprender a escucharnos y a escuchar a otros, ¿cierto? Miren, nosotros mismos necesitamos escucharnos, escuchar nuestro cuerpo, escuchar lo que está pasando con nuestras emociones, aprender a preguntar, tener autoconfianza, también para mejorar relaciones, tener actitudes positivas, superar obstáculos y confrontar miedos. Pueden haber diversos temas, muchísimos más de estos que estoy mostrando. ¿Cuándo hacerlos? Las cosas cambian cuando entendemos que el mundo cambia. Cambiamos o desaparecemos del mundo. Yo creo que en este tiempo en que hemos estado con esta crisis sanitaria, es clarísimo de todos los cambios que nos llegaron juntos. Y eso nos movió, nos sacó y nos hizo sí o sí salir de la zona de confort. Miren, les aseguro que la totalidad del mundo tuvo que mover su zona de confort. De una u otra manera, así sea para cuadrar la silla en trabajo remoto. Entonces, el cuándo es cuando tú lo sientas. El cuándo es cuando alguien de tu trabajo lo decida o cuando tú mismo veas que te resuena precisamente hacerte una sesión de coach. Hay personas que no les suena hacerse coach y probablemente todos hemos pasado por eso porque a veces confundimos con terapia o con consejería, ¿cierto? Y no nos gusta que nos digan qué hacer. Entonces, cuando entiendes qué es el coaching ya es diferente. ¿A quién contratar? Pues debes contratar a un coach que esté calificado, que tenga las competencias y de acuerdo pues a la necesidad que tú tengas, ¿cierto? En eso pues es muy importante que consultes, que investigues y que te apoyes en personas que de pronto sean conocedores del tema. Recuerda que el coach es el que va a promover los cambios de comportamiento y hábitos para lograr y conseguir tus resultados o metas. Recuerda que para un coach lo imposible es totalmente posible. Entonces, claro, por eso te digo que es como confrontador, porque cada vez que tú me digas que es imposible, yo te voy a llevar a la posibilidad. Todo el tiempo te voy a llevar a la posibilidad, te voy a llevar a crear, te voy a llevar a creer en que eso sí es posible. Solo que tú tienes unas creencias limitantes que de pronto están dificultando el proceso. ¿Y cuál metodología de coaching escoger? Entonces acá solamente te voy a mencionar 5. Hay muchas más, pero te voy a mencionar 5 tipos de coaching. Personal o life coaching, que trabaja mucho desde las áreas, desde las prioridades. Hoy día hay 12 prioridades, imagínense, 12 prioridades, dentro de las cuales está todo lo relacionado con el trabajo, con la prosperidad, con la abundancia, con la salud, ¿cierto? Están relacionadas también con la parte emocional, con el tema de las relaciones consigo mismo, con los demás, con la familia. Está también todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con el conocimiento, la cultura, los viajes y, por supuesto, lo espiritual y la capacidad que tienes de filantropía y altruismo también frente al otro, ¿cierto? Entonces miren que eso tiene que ver con life coach. Hay coach deportivo, ¿cierto? Coaching deportivo. Cuando requieres de pronto un coach para poder creer y considerar que tú tienes todo el potencial para lograr ese premio en ese torneo. También hay coaching empresarial o ejecutivo, donde ya vamos a objetivos o metas claras, no solamente personales, sino de área de proceso o resultados estratégicos o de ventas, donde necesitas que tu personal saque todo su potencial. Está el coaching ontológico, que es, acá es, mejor dicho, de primeras, ya el de las prioridades, y estos dos últimos son los que normalmente yo trabajo. Desde el ontológico, que trabaja desde el ser, desde la persona, y va muy de la mano con el life coach, pero tiene una particularidad y es que trabaja con el lenguaje, ¿cierto? Con la palabra, con el saber hablar, el saber decir, el saber expresarme y mirar qué es lo que me estoy diciendo, ¿cierto? Ese coaching es mi especialidad. Y el coaching de 4 elementos, el cual también tuve la posibilidad de prepararme con una escuela maravillosa, ¿sí? Maravillosa, que trabaja con 4 elementos, con tierra, agua, aire y fuego, ¿sí?
Y cada elemento tiene una representación, ¿cierto? La tierra tiene que ver con prosperidad y abundancia, el agua tiene que ver con las emociones, ¿sí? El aire tiene que ver con la mente, ¿sí? Y el fuego tiene que ver con lo espiritual. Entonces, a partir de eso, construimos y miramos en cuál de los elementos de pronto te está faltando, ¿cierto? O estás con exceso de alguno de los elementos, que puede pasar también. ¿Dónde hacerlo? ¿Dónde hacer las sesiones de coaching? Entonces, si has contratado a una persona, hazlo en el lugar de tu preferencia. Hoy día, por ejemplo, está funcionando mucho también el coaching virtual. Yo, por ejemplo, en estos momentos tengo un coach brasilero con el cual estoy recibiendo entrenamiento también, ¿sí? Y lo hacemos virtualmente y funciona. ¿Sí? Funciona porque él finalmente me está desempoderando a mí a través de una herramienta llamada coach. A mí me encanta particularmente el contacto con la naturaleza y normalmente cuando hago sesiones de coaching presencial, lo hago en algún espacio neutral y contacto a la naturaleza. Pero en términos generales, hazlo donde tú te sientas cómodo, donde tú te puedas exponer, ¿sí? Donde tú sientas que realmente puedes hablar y puedes conversar con tu coach. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cierto? ¿Cómo llevar a cabo el proceso de coaching? Entonces esto tiene unas fases. Y estas fases son, primero, el coach, cuando ya tú tomaste la decisión de hacerte coaching, primero deben fijar acuerdos. ¿Acuerdos como cuáles? Cada cuánto van a ser las sesiones, ¿cierto? El pago, ¿cierto? De las sesiones, de acuerdo pues a lo que se vaya a trabajar. Definir también el cumplimiento de las actividades que se dejen, ¿cierto? Para respaldar el proceso. Finalizarlo y sobre todo también en la fase 2 o en la fase 1 también se puede hacer, informar sobre el código de ética. El código de ética es que el coach está hablando contigo, pero tiene una responsabilidad de confidencialidad, de reserva con la información que tú le estás aportando. Formular objetivos y metas, eso se hace normalmente en la siguiente sesión, ¿cierto? Y en esa sesión, concretamente, vamos a definir qué es lo que quieres trabajar, vamos a elegirlo. Y muchas veces les cuento que uno cree normalmente que eso es lo que quiere trabajar y normalmente en las mismas sesiones uno va girando y va cambiando lo que quiere trabajar porque se da cuenta que realmente el trabajo era otro. Luego, hacer un análisis de la situación actual, que precisamente eso es lo que lleva a orientar el proceso de coaching y en ocasiones hacer cambios o modificaciones al respecto. Elaborar un plan puente o un plan de acción que nos va a permitir precisamente a que no se queden como buenas intenciones, sino que realmente yo construya a partir de unas acciones o actividades o tareas y con un tiempo, ¿cierto? Un tiempo límite, a qué me voy a comprometer, a qué me voy a hacer cargo, que mira que esa es la diferencia con la consejería. Me voy a hacer cargo de esto, lo voy a hacer en tanto tiempo, etc. Y por supuesto, ya una vez tú vayas haciendo el proceso, tu coach va a ir fijando unos indicadores, va a ir mirando el comportamiento del proceso y te va a generar herramientas que muchas veces se construyen en las mismas sesiones de coaching para darle sustentabilidad y sostenibilidad al proceso, para que este se vuelva sistémico y de alguna manera permita apoyarte en tu proceso de transformación. Entonces, los pasos son muy sencillos. Lo primero, prepárate para iniciar un proceso de coaching. Eso es como sembrar una semillita. Siembra tu primera semilla. Segundo, analiza tu situación actual. Trabaja el tema que tú consideras vital en estos momentos para tu vida. Evalúa el impacto que eso va a generar si tomas la decisión de hacerlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no te guste. Y si te queda gustando, maravilloso. Sale a la conquista, arriésgate. Esa es la gran posibilidad. Y es que las cosas pasan. Miren que en la medida que va avanzando, y por eso hice la analogía con un arbolito, las raíces se van afianzando. Y cuando esas raíces son fuertes, mira, no te vas a arrepentir de ese proceso porque vas a empezar a obtener esos frutos. Y eso se va a mantener en el tiempo. Renuévate, así como lo hace el águila cuando se arranca sus plumas y su pico cuando está en los primeros años de vida. Él totalmente hace este cambio y finalmente logra avanzar, ¿cierto? Logra avanzar y superar las adversidades. Ser resiliente, así como lo hace la flor de loto cuando atraviesa a través de ese pantano, donde jamás se va a imaginar que va a crecer vida y nace una flor hermosa
Eso es a lo que yo te invito, resiliencia, la capacidad de poder hacer las cosas y transformarlas. Y también miren qué te estás enfocando, qué te está distrayendo, qué te está saboteando, qué no te está dejando avanzar. Si tú ya lo tienes identificado, pues autogestionarlo. Pero si definitivamente ves que no estás avanzando en ese propósito de vida, necesitas apoyarte en un coach. Recuerda, lo imposible, los coach lo hacemos posible. Y esa manera de hacerlo posible es, yo tengo una fórmula, posibilidad más riesgo, imposibilidad más riesgo más miedo es traducido en posibilidad. Vas a tener miedo, sí. ¿Lo vas a considerar imposible? Sí. Pero si asumes el riesgo y metes ese ingrediente en esa fórmula, entonces vas a obtener lo posible. Entonces, contesta tú estas dos preguntas. ¿Seguirías haciendo todo igual o cambiarías algo? ¿Qué cambios necesitas hacer para vivir una vida en equilibrio? ¿Qué cambios necesitas? Recuerda que el cambio es constante, es permanente y es todos los días. Y la transformación, así como la mariposa lo ha hecho, toma tiempo. Los grandes cambios vienen siempre acompañados de una fuerte sacudida. Creo que estos 9 meses nos lo han demostrado en esta pandemia. Recordemos también que no es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Tienes toda la posibilidad de crear. Entonces, ¿cuál es tu compromiso contigo? Si vas a aceptar una sesión de coaching o tomaste la decisión de hacerte coaching, tienes que creer. Pero adicional, tienes que crear, hacer e influir en los demás. ¿Para qué? Para que ese propósito de vida que tú tienes tenga sentido, tenga un propósito claro y sobre todo te genere valor. Eso es lo más importante, cambiar de hábitos, tener una actitud transformadora y poder contagiar a otros e indicarle que esto verdaderamente sirve como herramienta, es la invitación que yo te quiero hacer desde esta charla. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este espacio con Fundación Unipymes y Latin Pyme. Acá les quedan mis datos para cualquier actividad que ustedes requieran precisamente en temas de coaching, de gestión o estrategia, que es nuestra especialidad. Y por supuesto, agradecemos a Unipymes por este espacio de formación y si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto la resolvemos. Gracias, Jenny. Son las 11 de la mañana, 47 minutos. No hay preguntas, pero hay un apunte. Lo hace Ana Milena Rojas Chihuachi y dice, buenos días a todos, Dios los bendiga, excelente conferencia. Tema muy importante, más con estos cambios de este último año inesperado, es lo que nos dice Ana Milena Rojas. Jenny, yo tengo una pregunta. Cuando una persona emprende y emprende, pero también fracasa y fracasa, ¿será que necesita tener esta experiencia de coaching? De hecho, yo te respondo diciéndote que todo el mundo necesita coaching, todos necesitamos coaching, ¿sí? Pero en ese ejemplo que estás contando, que estás preguntando, yo me voy a poner en ese escenario, ¿cierto? Porque yo lo he vivido de manera personal como emprendedora. Y te diría lo siguiente, muchas veces cuando no funciona, no es porque estés haciendo algo mal, sino porque definitivamente no has encontrado claramente tu propósito. Estás haciendo de pronto ensayo de error en algunas cosas o definitivamente necesitas más herramientas para poderlo hacer mejor. Miren la historia de los grandes empresarios. Ellos han quebrado, se han caído, vuelven y se levantan hasta que finalmente encuentran cuál es su propósito. Y ha sucedido cosas como por ejemplo estas, miren, personas que han hecho cantidad de carreras y una cantidad de cosas y al final terminan haciendo una cosa totalmente diferente. Yo tengo el caso de una amiga personal que ella es ingeniera, ¿sí? Y muy buena técnicamente en lo que hace, pero por condiciones de salud, a veces su propia responsabilidad y compromiso no le dejaba de pronto ver que tenía unos dones y unos talentos para otras cosas. Ella es una gran pastelera y yo lo sabía y le decía, ven, ¿y por qué tú no te lanzas a hacer eso? Y su creencia era, no porque eso, digamos, va en contra de las creencias de mi familia y no estaría bien visto, que yo estoy en una ingeniería me dedique a eso. Era una creencia. Pues les cuento que finalmente decidió tomar acción hace más o menos como unos, les digo yo, por ahí unos 4 o 5 años. Y hoy en día tiene una empresa con marca registrada, una pastelería, ¿sí? Una pastelería y le va supremamente bien.
Entonces, miren que muchas veces puede ser que mi propósito o el pedido que yo he hecho frente a lo que quiero hacer o lo que quiero lograr no está bien formulado. Y ahí la invitación es precisamente a mirar cómo podemos hacer para poder superar los obstáculos y también a revisar y tomar a manera de inventario lo que ya ha pasado, para mirar si de pronto en esa misma revisión podemos encontrar aspectos que requieran ser trabajados. Si definitivamente de manera personal no encuentras las respuestas, ahí es donde necesitas un coach, ¿sí? Y necesitas el coach ¿para qué? No para que te dé la respuesta, sino para que te apoye a que tú logres encontrar las respuestas y el camino pertinente. Inclusive, y lo tengo que decir así abiertamente, tomar la decisión de no continuar por ese camino y de pronto elegir otro. Bien, Jenny, muchísimas gracias. Bueno, Jenny, ahora ya sí tenemos bastantes preguntas. Vamos a ir a tratar de hacerlas en orden. Dice Liz Caterine Castro. Buenos días. Este proceso con empleados de planta, ¿cómo podría hacerse o cómo sería la forma más recomendable de hacerlo? Muy bien, entonces ahí normalmente hay un coach y hay un cliente, ¿cierto? Entonces el cliente en este caso es el que contrata el servicio. Normalmente se hacen unos acuerdos de qué es lo que se quiere lograr. Entonces, por ejemplo, resulta que una empresa necesita aumentar sus volúmenes de venta, ¿cierto? Pero ve que su equipo le falta más actitud, le falta más empoderamiento, le falta más foco a los objetivos. Entonces, lo primero que se hace es firmar con el cliente, que en este caso sería la empresa, un contrato, ¿cierto? Donde se define exactamente lo que se va a hacer. Esto genera adicionalmente que a través de la empresa se genere el proceso de coaching con los empleados y allí ya se deben a generar también unos acuerdos también directamente con los empleados y lógicamente firmar un acuerdo de confidencialidad. En este caso con la empresa hay que aclararle que aquello que no transgreda a la persona de manera personal no será divulgado a la empresa, pero lo que tenga que ver directamente con el logro principal del objetivo propuesto, digamos, por la empresa, eso es lo que será comunicado. Entonces, esa es la manera como se trabajaría, ¿cierto? Hay que firmar un contrato, hay que generar los consentimientos pertinentes y sobre todo ser muy transparente y abierto con las personas con las que se va a hacer las sesiones de coaching. Bien, Jenny, gracias. Bueno, están diciendo acá, por acá nos dice Sandra Medina, buenas tardes, muchísimas gracias por tan excelente conferencia. Un favor, ¿me pueden compartir el material al correo tesorería@fabiut? Bueno, yo creo que sería más fácil si te escribieran, ¿sí, Jenny? Sí, claro, me pueden escribir. Igual recuerden que en el aula en la que se inscribieron a esta conferencia ya pueden encontrar la grabación. Igual a través de Fundación Unipymes y Latinpyme también encuentran la grabación. Entonces, con el mayor de los gustos y por supuesto me pueden escribir. Entonces, voy a devolverme entonces nuevamente acá a la diapositiva para que puedan entonces ahí ver mis datos, donde me pueden escribir. Permítanme porque no me dejó Excelente, devolverme. ahí pueden ir. Ya Jenny va a poner su correo electrónico y todos sus datos para que le puedan escribir. Bueno, dice Exactamente. Carmenza Moreno, hola, para las personas que estamos buscando trabajo, ¿qué nos puede decir para conseguir un nuevo empleo? Ya que varias personas nos quedamos sin trabajo, dice Bueno, Carmenza. recuerda que, digamos, como coach, yo no te puedo dar soluciones, ¿cierto? No te puedo dar soluciones, pero lo que sí te puedo decir es que a partir de el trabajo de coaching, podemos identificar exactamente qué quieres hacer, qué quieres ser y cómo lo puedes hacer, identificando comportamientos, hábitos, actitudes y creencias. Especialmente qué es lo que te limita, qué es lo que te quiere hacer llevar a la acción y de esa manera poder tener esa consecución de trabajo. Porque miren que otra decisión podría llegar a ser, de pronto mi creencia es que yo debo ser empleado, tengo que ser empleado porque es que eso fue lo que me enseñaron en la casa. Pero de pronto mi creencia es una creencia que me está limitando, ¿cierto? Y yo necesito es generar una creencia que me empodere. Entonces, ahí la pregunta es, ¿será que realmente lo que necesitas es conseguir trabajo? O tal vez mirar qué talentos, qué dones, qué hábitos tengo y poder desarrollar yo misma mi propio trabajo, ¿cierto? Esa es una gran posibilidad. En este tiempo han surgido muchísimos emprendedores y esa es una de las maneras de hacerlo. Entonces, eso es lo único que te podría responder porque pues cada escenario es diferente.
Muy bien, Jenny, dice Carmenza que gracias. Bueno, Carolina Mesías Arasti dice, buenos días, mil gracias por esta conferencia. ¿Nos podrías recomendar algunos mentores? Yo conozco a de Tony Robbins, Charma, entre otros. Son personas de quienes se aprende muchísimo. ¿Nos podrías recomendar a alguien que te haya impactado a ti? Claro, pues es que hay muchísimos, Tony Robbins es espectacular, Robert Kiyosaki, ¿cierto? Chopra, y bueno, y mentores y coach amigos que también de alguna manera han construido en mi proceso personal. Por ejemplo, hay una firma que realmente lo recomiendo muchísimo porque fue donde trabajé todo lo de 4 elementos, que es Cóndor Blanco con su llave solar, que también es espectacular, pero recuerden que eso es una elección y una decisión. Hay muchas metodologías de coaching y cada cual va a ir encontrando cuál es con la que se siente más afín. No solamente para hacerse coach, sino también para elegir el proceso que de pronto más te convenga. Bueno, muy bien, muchas gracias. 11 de la mañana, 56 minutos. Vamos a ir con el sondeo y continuamos con las últimas preguntas que tienen los asistentes a esta conferencia, la última del año 2020. Cerramos con esta gran conferencia que es con un broche de oro. Bueno, vamos a ver el sondeo, se los voy a compartir. Ustedes contestan rápidamente sí o no. El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy. Por favor, contesten rápidamente sí o no. Ya les aparece en pantalla. El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy, sí o no. Cuando más del 50% haya contestado, entonces cerraremos el sondeo. Esperamos vernos muy pronto también. Bueno, ya falta muy pocos días, falta muy poco tiempo para terminar este año 2020 muy particular. Bueno, voy a ir leyendo otra pregunta. Dice Jesús Gregorio. Por favor, ¿me repite la diferencia entre coach y coaching? Claro que sí. Recuerda que el coaching es el proceso por el cual tú haces un desarrollo y crecimiento personal, profesional o laboral, ¿cierto? Donde tú logras obtener resultados a partir de un proceso orientado por un coach, ¿sí? El coach en este caso sería la persona, el entrenador o la persona que va a dirigir tu sesión de coach y que está calificado para poder llevar a cabo un proceso de coach. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ya el 54% votó. Vamos a cerrar el sondeo. Listo. Y vamos a ver qué preguntas más tenemos aquí. Dice Ismael Realpe. Felicitarte por la capacitación y sobre todo por el mensaje de salir adelante y dejar los miedos. Fue muy productivo. Muchas gracias. Dice Listo. Adriana, mil gracias, excelente espacio. Jesús dice que gracias. Edison Alexander dice buen día. ¿Cómo validar si un coach es certificado o qué debemos tener en cuenta para identificar un coach profesional? Algunas personas se denominan como coach solo por hacer un diplomado. Sí, eso es supremamente importante. Entonces, normalmente están registrados ante la ICF o la ACTH, que son normalmente organizaciones o agremiaciones de coaching a nivel mundial, donde normalmente tú como coach debes haberte registrado previamente y allí normalmente está el listado de las personas que están, digamos, consideradas y calificadas como coach. Entonces, esto está respaldado normalmente al momento que tú realizas tu proceso de coaching, de entrenamiento de coaching, perdón. Bueno, muy bien. Dice, nos quedan 2 minuticos. Dice Luz Estela Cárdenas, muchas gracias, excelente conferencia. Jesús dice que gracias. Andrea Vargas dice gracias por todo, Dios te bendiga. Carolina Ramírez dice, ¿al cuánto tiempo deberíamos ver resultados individuales en un proceso de coach? Muy diverso, sí, es muy diverso dependiendo del proceso, pero en condiciones normales de un proceso, por ejemplo, con coaching ontológico, podríamos estar pensando entre 3 a 6 meses. Lógicamente, si tomaste la decisión de elegir otra metodología de coaching, podrían ser más inmediatos. Por ejemplo, el coaching a través de liderazgo transformacional podrían ser en una semana. Entonces depende también de lo que tú elijas, ¿cierto? Lo que pasa es que tener cuidado con la elección. Bueno, muy bien, Jenny, muchas gracias. Dice Hugo Vélez, muchas gracias, Jenny. Cerraron con broche de oro. Bendiciones.
Y bueno, creo que ya no hay más apuntes ni más preguntas, pero en definitiva, excelente conferencia. Y es así, hemos cerrado con broche de oro este ciclo de conferencias 2020 que fue excelente durante todo este año. Bueno, María Eugenia nos dice, todo cambió, depende de la voluntad, todo cambio depende de la voluntad de cada uno. Gracias. Hilda dice que mil gracias. Mario dice que muchas gracias. Creo que ya hemos terminado. Jenny, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Liliana, y por supuesto a Fundación Unipymes y Latinpyme por esta gran invitación. Y por supuesto, esperamos que haya sido valiosísima esta información y sobre todo atravesando estos desafíos que nos ha traído el 2020 y las grandes oportunidades que vienen para el año 2021, que espero que definitivamente, y como les digo, sea parte de la canasta familiar, involucrar el tema de coaching en la vida. Créanme, yo soy producto del producto y trabajo totalmente convencida en que el coaching es fundamental para el proceso de empoderamiento personal. Entonces, muchas gracias a todos y esperamos en el nuevo año encontrarnos en nuevas conferencias a través de Fundación Unipymes y Latinpyme. Así será seguramente. Jenny Prieto, muchísimas gracias por acompañarnos en esta última conferencia del año 2020. Martín Emilio también ha dicho, mil bendiciones, no sabe cuánto he aprendido. Gracias a ustedes por acompañarnos. Yo soy Liliana Benavides y en nombre de la revista Latinpyme y la Fundación Unipymes les deseo una feliz tarde.